Bien, hemos visto antes que la CPAP nos sirve para los pacientes con insuficiencia de tipo 1, hipoxémica, como puede ser el edema agudo de pulmón. Perfecto. Pero hay una pregunta, ¿y en las tipo 2, es decir, con retención de carbónico, como puede ser en una obstrucción crónica al flujo, ¿en esto sirve? Pues la respuesta es sí, sabiendo una serie de limitaciones. A ver, la primera, a estos pacientes hay que programarles una FiO2 baja. ¿Por qué? Porque si no, disminuyen estímulo ventilatorio. ¿Por qué? Porque es el oxígeno el que estimula al centro respiratorio para producir la frecuencia respiratoria y la fuerza de la contracción. Luego, estos pacientes, si les pongo unas FiO2 elevadas, van a bajar su frecuencia respiratoria y su excursión torácica. Luego programaremos FiO2 pues, próximas a un 30-35% de FiO2. ¿Vale? Bien. 2. Estos pacientes, por su situación, tienen un aumento de atrapamiento aéreo. Es decir, autopip. Bien, ¿a qué se debe esto? Bueno, los pacientes en situación normal, gente sana, su diafragma está en su posición, no tienen obstrucción a la vía aérea y con una pequeñita contracción del diafragma genera una presión negativa de succión de -2 y esto hace que una corriente de aire para producir el lavado alveolar. Acordaros que el ciclo respiratorio es una inspiración, 2 para la expiración. Esto es por contracción del diafragma y esto es por las propiedades elásticas de la caja torácica a +-2. Y esto es importante a la hora de la oscilación de los alvéolos, como vimos antes. Bien, pero ¿qué ocurre en un EPOC? En un EPOC su diafragma está casi horizontal, tiene su obstrucción a la vía aérea, y esto que produce que el aire entra, pero luego le cuesta salir y se va quedando, y esto va produciendo presiones que se van transmitiendo y que lógicamente al diafragma, por eso lo tienden a la horizontalidad. De tal manera que esta presión intratorácica, o autopip, la que sea, dificulta el trabajo del diafragma. Así, vamos a poner una cifra para entenderlo esto. Vamos a poner una presión de +10, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el diafragma de este paciente para producir esta corriente de aire? Pues bien, tiene que hacer un esfuerzo de -10 para llegar a 0. Y a esto hay que añadirle -2 para que se produzca el flujo de aire. Luego pasa de hacer un esfuerzo de -2 a -12. Luego esto lleva a una elevación del trabajo respiratorio. Trabajo respiratorio que es tan intenso que consume más del 50% del oxígeno que entra en el paciente. Bueno, ¿qué hacemos cuando a estos pacientes le añadimos una PIP externa? Bueno, pues cuando les añadimos una PIP externa, lo que se produce, vamos a decir que sea más o menos igual, con su presión de +10, lo que se produce es que cuando el paciente inicia la inspiración ya no tiene que hacer un esfuerzo de -10, sino solo de -5, a ver, porque imaginaos que arrancamos en una presión de +5, podría ser, ponemos +7, pues +7. Esto es un esfuerzo que le quito al paciente, es decir, este paciente, si yo le añado una presión externa de 7, aquí lo que tendrá que hacer es un esfuerzo de -3, más los -2 para producir el flujo, es decir, este paciente pasa a hacer un esfuerzo muscular de +5. Fijaros, ha bajado de un esfuerzo muscular de -12 a +5, con lo cual disminuye el trabajo respiratorio. El paciente, como tiene que hacer menos esfuerzo respiratorio, le va a bajar la frecuencia respiratoria y con esto lo que hace es aumentar el tiempo para la expiración. ¿De acuerdo? Bien, pero es que además, cuando yo a este paciente le añado una CPAP externa, no debemos de pasar de +7 o de +8 en un paciente de estas características, esto lo que se ha visto es que mejora la difusión, la diseminación de los nebulizadores, es decir, 3, mejora efecto nebulización. Y se ha visto que facilita que el tratamiento broncodilatador con beta-2 y con anticolinérgicos llega más distalmente y con menor concentración de oxígeno, es decir, con FiO2 a 6 litros por minuto, es decir, 44%, es decir, 20 de ambiente, más 6 por 4, 24,
¿de acuerdo? Esa sería la FI2 que estoy administrando a este flujo. Con esto conseguimos que la nebulización llegue más distalmente a las broncoconstricciones más periféricas y con menor FiO2. Luego tenemos varias ventajas con el uso de CPAP. Eso sí, sabiendo que esto sirve para contrarrestar el esfuerzo muscular, porque la autopip va a seguir siendo la misma de más 10. Esto lo tendremos que solucionar como pues, disminuyendo la frecuencia respiratoria y con el tratamiento broncodilatador para facilitar la salida y que no se acumule aquí el aire. ¿De acuerdo?